Vamos a leer en esta oportunidad la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hay una famosa historia escrita por Daniel Defoe, llamada Robinson Crusoe. Y en esta novela el autor cuenta la historia de un náufrago y su supervivencia en una isla desolada. Este hombre había salido de Inglaterra, cuenta la novela, y primero había navegado a África y en algún punto naufragó y llegó a esta isla desierta. Y durante un tiempo Robinson Crusoe cree que él es el único humano que habita esta isla, hasta que de repente sucede algo inesperado. Dice Robinson en la novela: un día me sorprendió descubrir huellas en la arena. Me detuve conmocionado. Escuché y miré a mi alrededor con mucha atención, tratando de escuchar algo de ruido, pero no percibí nada. Subí a una duna para poder observar mejor la playa y por todas partes, cada lugar, con mucho detenimiento, esperando encontrar algo. Sin embargo, no había nada. Esta novela muy famosa, que ha trascendido prácticamente a múltiples idiomas, está muy relacionada con este Salmo 19. En esta primera parte del Salmo, David quiere comunicarnos que este universo está lleno, está plagado de huellas que apuntan a la existencia de alguien en particular. Y ese alguien entendemos y sabemos por la Escritura que es Dios. La creación revela la existencia de un Dios lleno de poder y lleno de sabiduría. Y aunque esta revelación no es suficiente para que nosotros podamos conocer la verdad específica en términos de salvación, es suficiente para aquel que todavía no ha conocido a Dios. Es suficiente para que él entienda y se dé cuenta que hay un Creador. Él ha dejado huellas. Dios nos ha dejado huellas claras de su existencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia la obra de sus manos, nos dice el Salmo 19. C.S. Lewis consideró que el Salmo 19 era uno de los mejores poemas de la Biblia, el más increíble, que destaca la grandeza de Dios a través de la creación y la revelación divina. Y David hace algunas declaraciones sorprendentes, por ejemplo, sobre el sol, en los versículos 4 y 5. Él dice que el sol es como un novio que sale de su tálamo, que sale de su aposento, contento, alegre, con toda su fuerza, y esta belleza de la naturaleza, la magnificencia de la creación, y en este caso el sol en particular, que sale cada mañana por debajo del horizonte para iluminar esta creación, haciendo la metáfora con el novio, ¿no es cierto? Este texto nos habla sobre el sol moviéndose a través del universo, de un extremo al otro, siguiendo una especie de círculo o de circuito a través del vasto espacio. Este himno de David, que algunos pretenden decir que son dos partes y que son diferentes tiempos o escrituras, pero no creemos eso, creemos que es un himno, un cántico, una oración, un derramar del corazón delante de Dios del salmista. Se puede ver de varias maneras. El autor habla de la revelación no verbal y de la revelación verbal. Una revelación no escrita y una revelación escrita. El autor afirma que Dios se revela a sí mismo de dos maneras: a través de la revelación general, que es la creación, y la revelación especial. También podemos ver este salmo de este modo: la voz de la creación
En la segunda parte, la voz de la palabra, concluyendo en la voz del pecador, o la voz de Dios hablándole al hombre en general y en particular a aquellos que conocen y pueden entender y comprender la verdad de Dios. Nótese que esta frase del Señor se repite 6 veces. Del Señor, del Señor, del Señor, del Señor. Viene repitiéndose en este salmo para dejar claro y no haya ninguna confusión de que Dios es el autor de este pasaje y el autor de la palabra, el autor de la Escritura en general. Y personalmente yo veo este pasaje a David presentándolo en una manera progresiva. Primero nos muestra la revelación general, nos muestra el macro, y luego vamos bajando como una especie de cono, ¿no es cierto? Y luego baja y llega a la Escritura, donde allí entendemos a través de la verdad quién es Dios, y a eso le llamamos la revelación especial, y termina con un mensaje directo al corazón, donde al final el enfoque es que existe un Redentor que puede salvar al hombre. Creo que a menudo necesitamos ejercitar esta práctica de entrar en las profundidades de un pasaje para que nos alimente. Y en esta mañana o en esta oportunidad yo quiero hablar básicamente de la importancia que tiene la meditación de la Escritura en nuestras vidas diarias, en lugar de leerla y olvidarla, como nos dice Santiago 1, 23 y 24, que vamos al espejo, nos miramos y luego nos vamos y nos olvidamos. El Salmo 19, sin duda que es perfecto para que podamos meditar. Es uno de los salmos más hermosos y más profundos que podemos encontrar en la Escritura. Así que le animo que en esta semana, en estos días, medite en este Salmo 19, pero también, en general, medite en la palabra, pero le recomiendo este en particular. Mi primer punto es el siguiente en esta oportunidad. Dios quiere que meditemos sobre la grandeza de la creación. En estos primeros 6 versículos nos enseñan claramente que Dios habla hoy, que el Señor está comunicándose con nosotros. Una vez recuerdo que una persona me dijo, y más de una vez la verdad, pastor, Dios no me habla. Además, yo cuando trato de comunicarme con Él, yo siento que Él no me escucha, porque las cosas no están cambiando. Ahora, yo recuerdo que cuando solemos viajar, o lo hemos hecho con mi esposa, vamos camino a X lugar. Al cabo de 20 minutos, media hora, ¿qué empieza a ocurrir? En la radio que estamos escuchando, generalmente con alabanzas, qué sé yo, la radio local de aquí donde vivimos. ¿Y qué ruido hay? Se va la señal, ¿no es cierto? Se empieza a ir la señal, porque ya nos estamos alejando de nuestro punto de origen, de donde teníamos la conexión fuerte y potente de la antena que está por ahí cerca, ¿no es cierto? Y este es el mismo sentido que tiene en nuestra relación con Dios. Cuando nos empezamos a alejar, la señal se distorsiona y empezamos a tener problemas para escuchar con nitidez lo que la radio nos quiere comunicar. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Obvio, ¿no es cierto? Volver y regresar a la zona de donde salimos para poder escuchar nítidamente la señal. Es el mismo concepto aquí. Cuando más nos alejamos de Dios, más débil es la señal. Pensamos que Dios no nos habla, pensamos que Él no nos está escuchando, pero Dios está ahí. El término bíblico para este concepto se llama arrepentimiento. Esto significa volver atrás al Padre nuevamente y al igual que el Hijo pródigo, decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No tenemos que contar, amigos, con un telescopio. David no tenía esos telescopios, no los tenía, para entender el mensaje que Dios quería darle. Porque los cielos son un sermón, son una proclama, son una predicación, son una voz potente que está hablando y diciendo, yo estoy aquí. Romanos capítulo 1, 19, 20, cuando Pablo le habla a la iglesia de Roma, estoy casi convencido, muy convencido de que Pablo estaba pensando en este salmo. En el Salmo 19, cuando él dice, porque lo que se puede conocer de Dios les es claro.
hablando del hombre, porque Dios se lo ha manifestado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente y se han entendido por lo que ha sido hecho, de modo que los hombres no tienen excusa. Amigos, el ser humano puede rebelarse contra Dios, puede levantar millones de argumentos para no creer en Dios, pero el mensaje está visible. Él está hablando y comunicándose con el ser humano. ¿Y qué dice la Escritura? No tienen excusa. No hay excusa. Aunque esta primera parte del Salmo se usa generalmente para llegar a los no creyentes, yo lo he usado como pastor hablándole a muchos no creyentes sobre lo que significa este tema, pero no necesariamente es solo para ellos, también es para nosotros los creyentes. El mensaje de la creación también se ha dejado para que nosotros, vez tras vez, cuando contemplamos la creación, las maravillas de Dios, podamos concluir una y otra vez con la convicción interna de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, ¿verdad? Dios, gracias porque tú eres real, porque no hay otro Dios. ¿Quién podría haber hecho este universo y este mundo tan perfecto? Solamente un Dios inteligente, sabio, único y verdadero como nuestro Dios. Francis Schaeffer dijo, Dios no es un ser distante o silencioso, sino uno que se revela activamente a sí mismo. La creación revela el poder y la grandeza de Dios. Y por su gracia nos ha hecho sus hijos por medio de Jesucristo por la fe. Su creación sirve como un recordatorio de su cuidado en todos los aspectos de nuestra vida, los grandes y los pequeños. Por lo tanto, es sabio, es inteligente confiar en Él. Porque Él es un Dios que se preocupa de lo grande, pero también se preocupa de los detalles. Mateo 6:26 lo confirma. He aquí las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni se reúnen en graneros, y su Padre Celestial los alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellos? Qué tremendo versículo. Si Dios cuida de los pájaros, Dios cuida de los animalitos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Siendo que somos hijos de Dios, creación de Dios, únicos en todo el universo especiales. Dios no solo gobierna y dirige todas las cosas, sino también las sostiene, todas las cosas, grandes y pequeñas. A esto nosotros llamamos la providencia de Dios. Cuando meditas en la grandeza de Dios, ¿acaso eso no impacta tu corazón? Yo espero que sí. Después de que Dios llevó a Job en un tour por el universo y le mostró los cielos, le mostró el firmamento, le mostró las estrellas, la luna, le mostró en general el profundo, el insondable mar, todo el universo, todo el alrededor. De pronto, después que Job había experimentado lo más terrible en su vida, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, experimentó dolor, terrible. Finalmente, Job dice lo siguiente: mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos ver a Dios. No solamente oír, no solamente entender cuestiones teológicas o bíblicas en términos intelectuales. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones y haga una transformación interna y profunda para que nuestra vida pueda cambiar y podamos ser transformados. Ahora entiendo, dice Job, cuando meditamos en la grandeza de Dios, cuando meditamos en su majestad, en su soberanía, sin duda que es cuando el corazón nuestro corazón es transformado. La majestad y la grandeza de Dios tiene que transformar nuestras vidas. Y esto me lleva al segundo punto, que además de meditar en la grandeza de Dios, en la revelación general, también Dios espera que meditemos en su verdad absoluta. Entre los versículos 7 y 10 toca este aspecto.
Un puritano, Thomas Watson, dice que la meditación es el alma que se retira a sí misma. Cuando el cristiano está listo para meditar, se aleja de las cosas que lo distraen. Necesitamos en la meditación apartarnos, alejarnos del ruido diario, cotidiano. La palabra hebrea para meditación significa recordar y juntar intensamente los pensamientos. No en una manera displicente, intensamente, con intención. En el Antiguo Testamento vemos que Isaac salió a meditar al campo mientras se encontraba o antes de encontrarse con Rebeca, la que sería su esposa. Dios aconsejó a Josué, medita en la ley día y noche, medita en ella. El profeta Ageo le exhorta a la gente a meditar en sus caminos. María, la Madre del Señor, practicó la meditación profunda. Y dice la palabra, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 1:5. Y como Watson dice, el puritano, tenemos que alejarnos de las cosas que nos distraen y entonces tendremos mejor perspectiva del cielo. En la medida que nos apartamos, vamos a entender las cosas espirituales. No dejes que los ruidos te distraigan. Cierra la puerta. Elige un lugar donde vas a meditar. Apártate a caminar en un bosque, en algún lugar privado y reflexiona, medita. No tienes que leer un texto completo. El Salmo 19 lo puedes meditar en 6 meses, en 5 meses, en un mes, no sé. Puedes hacerlo poco a poco. Así como muchos hombres de Dios, como en el Antiguo Testamento, de las Escrituras, se apartaban para meditar, también nuestro gran Maestro, el Señor de señores, Cristo Jesús también lo hizo. Él se apartaba para orar y sin duda que meditaba. La meditación bíblica no es un vaciamiento de la mente para alcanzar una cierta experiencia trascendental o estado del ser, sino que implica llenar la mente con la palabra de Dios. La meditación no es tomar una verdad livianamente, sino que es tomarla y masticarla hasta que llene nuestra mente y pueda atraer nuestro corazón hacia Dios. Ese es el sentido de la meditación. No debemos ser como el jinete, como aquí en los Estados Unidos, que se le llamaba el Pony Express, que eran estos hombres que trabajaban para el correo, estamos hablando de siglos atrás, que ellos iban de una ciudad a otra galopando en caballos, traían el correo, lo dejaban en ese lugar, descansaban un poco los caballos y el hombre y seguían camino al próximo pueblo. Sino más bien lo que debería ocurrir en la meditación, en vez de ir a un McDonald's y salir rápido, o como el caballo, los jinetes que iban rápidamente con la correspondencia, debería ser distinto, debería ser como aquel pintor que se pone frente a su cuadro y él está tratando de mostrar ahí en ese cuadro todo lo que ve en el paisaje, está tratando de ver las simetrías, los colores, las sombras, los detalles. Todo eso toma tiempo y posiblemente ese cuadro no lo va a pintar en 20 minutos, lo va a pintar en un mes. Es muy posible. Va a volver y va a regresar, va a corregir. Ese es el concepto, esa es la idea de meditar en la palabra. Déjenme compartir con ustedes qué efectos tiene la Escritura cuando meditamos en ella. En primer lugar, el primer efecto que tiene, y nos dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra convierte nuestro corazón. Jim Boyce, un predicador que ya partió, dice, la palabra de Dios siendo perfecta revive el alma y ser perfecto significa ser tan completo como para cubrir todos los aspectos de la vida. Significa que la Biblia no es deficiente de ninguna manera. Es una revelación totalmente suficiente. La Biblia, como nos dice este autor, refresca y al mismo tiempo realinea su vida con los propósitos de Dios. Usted puede ir al médico para las necesidades de su cuerpo. Usted puede ir a la universidad para la necesidad de su mente. Pero solo puede ir a la Escritura
para las necesidades de su alma. ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo a masticar la verdad, a tomar tiempo en la verdad? Y déjeme decirle esto en esta ocasión. No importa lo lejos que usted haya llegado o que se haya apartado de Dios. No importa cuán profundo haya llegado en apartarse de Dios. Dios le ha dado un mapa para que usted regrese a esta comunión personal con Dios. ¿Cómo influye esta verdad en nuestras vidas? ¿Cómo impacta nuestros corazones? En el versículo 7, la segunda parte, dice allí el salmista, hace sabio al sencillo. Es posible que no le guste esta descripción, sencillo. Yo no soy sencillo, yo no soy simple. Ahora, David no se refiere a un tonto, a un necio. No está hablando de que esta persona simple no es inteligente. Esto a menudo describe a alguien que tiene una mente abierta y está listo para aprender. Ese es el concepto de simple, sencillo. También podría ser visto como alguien que está dispuesto a que Dios use un bisturí y haga la incisión del corazón y penetre y haga cambios internos de acuerdo a cómo Él quiere hacerlo, sino de acuerdo a cómo nosotros pensamos. Pablo perseguía a los cristianos. Él era un hombre muy inteligente, muy preparado, era una eminencia, conocía las verdades espirituales de la época. Y un día el Señor Jesús lo detiene y le dice, Pablo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? ¿Por qué te estás clavando contra la punta de la lanza si te vas a hacer daño a ti mismo? Y Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que volverse un hombre simple, sencillo. Vale decir, humillarse en su corazón, ser sencillo de corazón. Hoy en día es reconocido como el más influyente hombre de Dios, que escribió alrededor de 13 epístolas en la Escritura. Se habla de un misionero veterano que sirvió en Haití y que por muchos años recolectó muchas oraciones de estos hombres allí en la montaña, personas que él estaba guiando. En los estudios bíblicos especialmente ocurrían estos acontecimientos cuando se oraba y todo el mundo clamaba a Dios por distintos motivos. Y esta es una oración. Dice así, Padre, hoy todos somos pajaritos hambrientos. Nuestras bocas del corazón están abiertas, esperando que nos alimentes. Una oración tan simple. Estos hombres no eran tontos, estos hombres no eran necios. Simplemente estos hombres eran sencillos, simples de corazón, hambrientos de Dios. Y el otro aspecto en el versículo 8 que nos habla del beneficio, el impacto que tiene la palabra en nuestra vida. La Escritura, la verdad, alegra el corazón. ¿Se acuerda del hombre ahí en el Salmo 1, de ese hombre bienaventurado, vale decir feliz? Dice la palabra allí en el Salmo 1, su deleite está en la ley del Señor y su ley medita de día y de noche. Su deleite estaba en la meditación. Y ese es el espíritu de la Escritura. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia una persona que es Jesucristo. Y cuando habla aquí el autor diciéndonos su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche, la alegría del creyente, el gozo del creyente se encuentra a través de la palabra y el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Vale decir que en la medida que nosotros tengamos un encuentro personal con Jesucristo, vamos a encontrar el deleite, vamos a encontrar el gozo, la alegría, el regocijo de nuestros corazones, aunque estemos experimentando dificultades que de pronto pensamos que no tienen solución. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos muestra que en Él podemos tener y encontrar paz y gozo. Otro impacto de la palabra, la ley de Dios aclarará tu visión. ¿Qué nos dice el texto? El mandamiento del Señor ilumina los ojos, versículo 8. Amigos, las Escrituras son como si un día estuvieras en la oscuridad en medio de un bosque. Y estás ahí, hay una cabaña que arrendaste, saliste a tomarte unos días de descanso, y estás en la oscuridad. Y logras a tientas prácticamente llegar a la cabaña donde hay luz normal, electricidad normal,
aprietas el switch, se enciende la luz y la alegría que experimentas es única. Y me ha pasado eso muchas veces. Estoy en un lugar oscuro, aún en la casa, se corta la luz a la madrugada, no sé para dónde voy prácticamente, tocando las paredes y vuelve la luz. ¿Qué alegría más grande! La palabra del Señor tiene ese efecto de arrojar luz en medio de la oscuridad y nos ayuda a entender cosas y a darnos cuenta de situaciones en nuestra vida. Por eso que necesitamos meditar en su palabra. Y en el versículo 9, otro impacto que tiene sobre nosotros la palabra del Señor, en el Salmo 145, 15 nos dice, el Señor es justo en todos sus caminos. Él nos dice que Él es justo. La verdad me dice cómo este sistema corrupto en que vivimos me miente. Este sistema en que vivimos, nosotros podemos atribuirle a Dios la injusticia por las cosas que pasan. Muchas cosas que están pasando en estos días. Decimos, pero ¿y dónde está Dios? Pero la palabra nos dice que Él es justo. Y el problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Este mundo nos dice verdades que parecen ciertas, pero no son realidad. El mundo declara, no te preocupes. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo haces? Si se siente bien, ¿por qué no hacerlo? No, es con amor. Si hay amor, todo está bien. ¿Es eso verdad? La Escritura no enseña eso. Pero en cambio la Biblia nos advierte y nos va a decir, cuidado con lo que estás haciendo. Vas por mal camino, vas a sufrir las consecuencias. John Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino, solía decir, este libro te guardará del pecado o el pecado te apartará de este libro. ¡Qué gran verdad dijo! Alguien escribió irónicamente una vez que si todas las Biblias de nuestro país fueran desempolvadas al mismo tiempo, la nube de polvo eclipsaría el sol por una semana. El problema no es falta de tiempo para meditar en la palabra, sino que, amigos, hermanos, hemos perdido nuestra visión y pasión por Dios. ¿Ha perdido usted la pasión por Dios? Llegamos a la parte final del Salmo 19, que comenzó con una visión amplia, con la revelación general, luego la revelación especial y luego termina hablando al corazón del creyente. Y en este tercer punto que quiero remarcar en esta oportunidad, Dios quiere que meditemos para que nuestros corazones sean transformados. Ahora David está haciendo aquí una oración que nace de su corazón. Y él admite que está ciego en sus propios errores. Y dice el texto, ¿quién puede discernir sus errores? Versículo 12. Es por eso que David siente y sabe que él necesita meditar en la verdad para encontrarse con Dios. David reconoce su incapacidad para comprender la magnitud de sus pecados. Uno de los mayores errores que se cometen en la práctica devocional es que vamos a la Escritura o queremos ir a la Escritura para buscar información, más allá de buscar transformación del corazón. Spurgeon, un gran predicador, escribió sobre este texto: los cabellos de la cabeza de un hombre se pueden contar, pero ninguna matemática puede contar nuestros pecados. Antes que podamos contar 1000 pecados, cometeremos 10,000 más. Una gran verdad. No hay manera de que puedas empezar a recordar todos tus pecados y confesarlos uno por uno. Sin duda que necesitamos y necesitas de un Redentor que los vea todos y Él pueda pagar por todos ellos y hacerte libre. Y dice de hecho la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entrega tu vida a Jesús. Hoy es el día de salvación. Ríndete a Él. No dejes pasar más tiempo. Es posible que en estos días Dios te ha estado hablando a tu corazón. Quizás tú eres creyente y te has apartado de Dios. Vuelve al camino del Señor. Hoy es el día de regresar a Él. Nunca es tarde. En el versículo 13, David ora también
por los pecados de presunción, pecados de arrogancia. Estos son pecados, cuando hablamos de presunción, pecados deliberados, es decir, es una actitud totalmente rebelde contra Dios. Hay personas que dicen, sí, yo soy hijo de Dios, pero yo voy a hacer esto a mi modo. No me importa lo que dice la Escritura. Él aquí está orando, el rey David, aparta también a tu siervo de los pecados presuntuosos, que no se enseñoreen de mí, entonces seré irreprensible e inocente de gran transgresión. Amigos, una cosa es pecar y no ser consciente, pero otra muy distinta es pecar sabiendo lo que estoy haciendo, vale decir, intencionalmente. Reconocer que los seres humanos no pueden obedecer perfectamente sus mandamientos, la ley de Dios, nos lleva a la necesidad de un suficiente Salvador. El ser humano con su imperfección es imposible que pueda guardar la ley al 100%. Solo Cristo la guardó una vez para siempre allá en la cruz del Calvario y en su vida. Dice Hebreos que Él fue sin pecado y es por ello que Él pudo ponerse en nuestro lugar y ser nuestro sacerdote, vicario por nosotros. Spurgeon dice, refiriéndose al versículo 13, David advierte contra los pecados de presunción y la necesidad de la protección divina contra ellos. Los pecados de presunción, al ser deliberados, son especialmente peligrosos, remarca Spurgeon. Y David termina el salmo orando y diciendo que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tus ojos, oh Señor, dice el salmista. Qué fácil es tener malos deseos. Parece que David ora de esta manera, y estoy parafraseando en esta parte. Señor, estoy ciego a mis propias debilidades, soy capaz de los peores pecados, constantemente necesito una evaluación de mí mismo. Así está orando el salmista. ¿Esa es la oración de su corazón? Espero que esa sea su oración. Cuando meditamos humildemente en su verdad, debe surgir una oración de arrepentimiento y adoración a nuestro Dios. Debe haber una transformación interior para alinearnos a la palabra de Dios. Tal vez yo puedo decir, figurativamente, voy a ir sur. Ni siquiera estoy orando, pero de alguna manera Dios me está mostrando que es norte el camino. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy? Es muy posible que a través de la palabra de Dios, es casi un hecho, y eso es lo que la palabra de alguna manera u otra nos enseña, vamos a tener que ser como los salmones. Vamos a tener que nadar contra la corriente y volver a nuestro punto de origen para reencontrarnos con nuestro Dios. Ese es el sentido de meditar en la palabra, de venir delante del Señor para reflexionar y reencontrarnos con nuestro Dios. David, al final del versículo 14, reconoce que Dios es su roca, su redentor. La roca se refiere a la estabilidad. Tú eres mi estabilidad, Señor. Redentor se refiere al sacrificio expiatorio. Tú eres mi expiación, Dios. Y David está reconociendo que el esplendor de los cielos demuestra el poder de Dios. Sin embargo, es la Biblia, la revelación especial, la que nos va a mostrar a este Redentor, Jesucristo. Sin embargo, es la Biblia, la revelación de Dios, la que revela a Dios y a Jesucristo como nuestro Redentor, aquel que nos puede rescatar de nuestros pecados, y Él puede llegar a ser nuestra roca. La Biblia enseña que a un Dios, este Dios todopoderoso, Él también es un Dios personal y ofrece liberación del pecado y protección. David, refiriéndose a Dios como su roca y redentor, lo reconoce como el fundamento firme de nuestras vidas. ¿Reconoce usted a Cristo como el fundamento firme en su vida? Y Él es el Salvador que nos puede liberar del pecado. Se cuenta la historia que una vez en la época del emperador romano Nerón, se traían muchos barcos a la costa con productos de todo tipo. Y estaban llegando los barcos y la gente estaba pasando hambre. Y ellos salían, muchos de ellos, al muelle, a la costa, a mirar el horizonte para ver
si llegaban los barcos y venían, porque tenían la esperanza de que pudieran venir barcos con alimentos. Llegaban los barcos finalmente después de meses, llegaban a la costa y ¿qué traían? Sacos de arena para el circo romano, para entretener al pueblo y entretener a las multitudes y entretener básicamente a la clase opulenta. Y en un punto, un hombre prácticamente hambriento se le acerca a uno de los capitanes de uno de estos barcos y le habla con mucha pasión en su corazón, con desesperación: Señor capitán, por favor, la próxima vez cuando vuelvan, traigan sacos de trigo en vez de arena, porque necesitamos alimentarnos. ¿De qué nos estamos alimentando en este día? ¿Qué nos alimenta? ¿Nos estamos alimentando de entretenimiento? Espero que no. Alimentémonos de la palabra de nuestro Dios. Pitágoras, el filósofo griego, cuenta la historia que él se aisló de la sociedad por un año. ¿Para qué? Para meditar en filosofía. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos apartarnos para meditar 10 minutos al día en una verdad bíblica? ¿Cuánto más si amamos a nuestro Dios y queremos relacionarnos con Él? Dice la palabra ahí en Salmo 119, 97, y con esto termino: como dijo el rey David, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. Todo el día, no es solamente, para él no eran solo 10 minutos, era el día entero, meditando en quién es Dios. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por ella que nos ayuda y nos edifica y habla a nuestro corazón. Usa esta palabra, Señor, para llegar a tu pueblo, donde quiera que esté. Yo bendigo a cada uno de los que están mirando por esta pantalla. Y Señor, que tu palabra siga trabajando hoy, mañana y siempre. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.